Que hay amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro canal HS Automatización. Continuando con nuestro curso de neumática hidráulica y resolviendo los ejercicios de neumática secuencial con la metodología cascada, hoy solucionaremos el ejercicio número 14, el cual es la prensa moldeadora. El ejercicio dice de la siguiente manera: moldeada de platos de material de plástico partiendo de las bolas de plástico duro. Accionando el pulsador de marcha, mando de seguridad con dos pulsadores. Desciende la parte superior del molde, alcanza la presión del moldeado, se alcanza su punto extensible máximo, y este pedazo que dice que durante aproximadamente 10 segundos para permitir el endurecimiento de la pieza moldeada, y a continuación los platos son extraídos los 10 segundos, lo podemos hacer con un temporizador neumático o en electrónica, lo veremos. Nos permite, para permitir el endurecimiento de la pieza moldeada, a continuación los platos son extraídos del molde mediante un equipo de extracción y son apilados al lado de la prensa moldeada. Es decir, tenemos que oprimir los dos botones para que se haga a más dura 10 segundos o lo que nosotros lo tengamos oprimido, a menos se hace B más, se hace C más, se activa la válvula succionadora, se hace B menos y se hace C menos para soltar el plato. Entonces ya teniendo la secuencia pasamos a lo que es a nuestro software FluidSync. En este caso ya tenemos nuestra secuencia separada ya por grupos y todo como nos lo pide nuestro método secuencial de cascada. Antes de continuar, me gustaría recordarles a aquellas personas que son nuevas en este canal o que son nuevas viendo este curso de neumática hidráulica, que por favor no olviden suscribirse en nuestro canal, el cual aparecemos como HS Automatización. Aquí encontrarás diversos cursos de automatización industrial, desde el curso de neumática hidráulica completamente, desde la introducción hasta los ejercicios solucionados en metodología neumática, en electroneumática, GraphSet y lógica binaria. Tendremos también cursos de programación PLC, cursos de diseño de planos, entre muchos otros. Bueno, no siendo más, continuamos aquí con nuestro ejercicio. Además de eso, antes de continuar, también me gustaría decirle que en la parte superior de este video les aparecerá una pequeña tarjetica donde los guiará a nuestra lista de reproducción de nuestro curso de neumática e hidráulica. Entonces nos dicen que A se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a sacar dos válvulas neumáticas, válvulas 3-2, pulsantes, pulsantes. Una válvula de simultaneidad, válvula de cierre y control, y aquí otra válvula de simultaneidad, y la número 1. Para que se haga A menos, tiene que ser una válvula de simultaneidad, pero aquí va lo siguiente. Aquí tenemos que colocarle lo que es, quitarle el accionamiento muscular, colocarle A1, A2, perdón, que sería más A2, y vamos a buscar lo que es un temporizador neumático. Vamos a buscar, yo sé, temporizador neumático, un temporizador normalmente cerrado. En este caso no me acuerdo cuál va a ser, pero vamos a colocarle acá. Vamos a hacerle una prueba. Antes de esto no me acuerdo muy bien, hace rato no utilizo temporizadores neumáticos. Vamos a hacerle una prueba. Sí, vamos a hacerle la prueba. Cuenta los 3 segundos y ahí sí se activa. Listo, entonces es este el temporizador que tenemos que usar. Y lo vamos a conectar de la siguiente manera. Ah, concha, ahí está. Entonces este y este van a ser de la misma manera. Vamos a bajar hasta ahí apenas. Listo, este lo vamos a subir.
Lo conecto acá. Una válvula de simultaneidad para que se haga en el grupo 2. Perdón, aquí no va este. Aquí no va este. Entonces el grupo 2 activa. Cuando se activa el grupo 2 a los 10 segundos se me va a activar a menos. Este sí va aquí así, pero con el temporizador. La salida del temporizador para la válvula de simultaneidad estaba el grupo 2. Deberíamos de probarla así. No sabría decirles cómo es, pero deberíamos de probarla así. Entonces aquí sí deberíamos, esta la bajamos al nivel de esta. Esta la subimos al nivel de esta para que quede todo parejo, listo. Y B más, vamos a correrla. Una válvula de simultaneidad. Vamos a hacer un B más, que se hace con un A0, A1, A1. Y el grupo 2. B menos se hace con el grupo 3. B menos se hace con el grupo 3. B más, una válvula de ay, concha tu madre, tío. Acá. Una válvula de simultaneidad. Se coloca B más B1, B1 y grupo 3, 2. Y este es, y C menos, tengo que hacer esta misma jugada, pero C menos se hace, este se hace con B2, este se hace con B1, listo. Y el grupo 3. Listo, aquí vamos a sacar válvulas de distribución, como lo hice las normas de la frecuencia cascada, que tantos números de grupos hayan, menos uno, en este caso hay tres grupos. Vamos a sacar dos válvulas de distribución, el primer grupo inicia activo, que me activa el grupo uno, el grupo 2, perdón. El grupo 2 me lo activa el grupo uno, el grupo 2 me lo activa el grupo uno y a uno y a 2 y a 2. Al grupo 3 me lo activa el grupo 2 y C1. Y C2. Al grupo uno me lo activa, el grupo uno me lo activa el grupo 3, concha de tu. El grupo 3 me lo activa y C0 y C1 y C1.
Según yo, colocando la alimentación ya debería funcionar, ¿no? Y esta me la desactivo, el grupo 3 me la desactivo, el grupo uno. Según yo, si le colocamos alimentaciones, le colocamos alimentaciones, las últimas alimentaciones y podemos arrancar nuestro circuito a probarlo, a ver si nos quedó igual a la secuencia. Ah, esto está aquí, se me ha olvidado, ¿qué más? Según yo, ya tenemos, es a más, no, ¿cuál es esa? Dice que a menos no puede pasar así, dice, ahí está pasando, entonces no es normalmente aquí, no tengo que colocar esta, y no tengo que colocar el otro grupo de válvulas. Válvulas, no estoy mal, es esta. Creo que es esta, no me acuerdo bien cuál le coloqué. Ah, cuando lo alimento, entiendo, que va esta sí de alimentar acá, esta es diferente. Entonces, sería a más, será 10 segundos, no se devuelve a menos, B más, C más, ahí C más, C2. Ah, aquí cometí un error, porque el grupo 3, ¿cómo va a activar el grupo 3? Es el grupo 2, activa el grupo 3. El grupo 2 activa el grupo 3. Ahorita así vamos, aquí subámosle a 10 segundos, que es lo que nos dice el ejercicio, y ya podemos simular. En este caso vamos a agregar a mirar nuestra secuencia. Rojo, morado, negro. Y empezamos. Sostenemos a más. Sostiene 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 0 a menos. B más, C más, B menos, C menos. Y ahí volveríamos a colocar otro plato y sería más. Contamos los 10 segundos y si se los tenemos sostenidos no pasa nada. A menos, B más, C más, B menos, C menos. Bueno amigos, espero les haya servido este pequeño video tutorial. Por favor no olviden suscribirse, darle click en la campanita para continuar viendo todos nuestros videos. Hasta la próxima.